Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola de nuevo, gracias por estar aquí. Como ya es costumbre, para toda esa gente que acaba de llegar, os dejo arriba un link a la playlist en la que os podéis poner un poco al día con esta serie de vídeos. Y para el resto, pues vamos al grano, porque hay mucho que hacer y se me va a ir el vídeo de madre si no. Si recordáis en el vídeo anterior, estábamos partiendo la lógica de nuestra cata, de nuestra aplicación en diferentes capas. Habíamos empezado por la capa más exterior del lado del usuario, conocida como delivery. Inicialmente habíamos creado unos controladores y dejado toda la lógica ahí. En un vídeo posterior añadimos una capa más interna conocida como casos de uso, donde va toda la orquestación de las diferentes aplicaciones o usos que tiene nuestra aplicación, nunca mejor dicho. En nuestro caso en concreto habíamos visto que había un par de acciones que queremos realizar, que era la posibilidad de añadir precios y la posibilidad de obtener un precio a partir de una serie de parámetros de entrada. Estos casos de uso habían absorbido gran parte de la responsabilidad de los controladores y nos habíamos quedado ahí. En el vídeo de hoy vamos a irnos hacia el otro extremo exterior, que es el más alejado del usuario, por decirlo de alguna manera, que es la infraestructura. Es aquella capa que va a hablar con el exterior. En nuestro caso, perdón, vamos a copiarnos esto y vamos a... En nuestro caso, voy a tratar de hacer esto un poquito así. Va a ser nuestra base de datos, ¿correcto? Pero podría ser hablar con Gmail para enviar un email, con AWS para crear un usuario, con Slack para enviar un mensaje. Las posibilidades son casi infinitas. Lo importante de esta capa es que vamos a identificar dónde está el contacto de nuestra aplicación con el exterior, en este caso con la base de datos, y vamos a sacarlo de los casos de uso. Los casos de uso deberían únicamente preocuparse de organizar la acción que queremos realizar y delegar las responsabilidades en otras capas. Dejaremos para el final dominio, que es donde está gran parte de la lógica de los casos de uso y que no debe estar ahí, pero hoy vamos a centrarnos en la infraestructura. Si recordáis, en vídeos anteriores habíamos, este es nuestro punto de entrada, donde creamos una conexión con base de datos, que esto ya veremos que esto va a ir fuera de aquí, y habíamos definido ese par de acciones a partir del controlador que recibía, se le inyectaba un command handler, que era el que ahora mismo tenía toda la lógica. Lo mismo para el getPrice. Si le echamos un vistazo al addPrice command handler, que en nuestro caso de uso para añadir precios, podemos ver claramente aquí que está el primer punto de contacto con el exterior, con nuestra base de datos, que es ni más ni menos. Por cierto, voy a ejecutar los tests, voy a ejecutar aquí los tests en modo watch, ¿vale? Para que cada cambio que hagamos tengamos certeza de que no estamos rompiendo nada. Aquí hace ya un par de vídeos que hay un cambio menor que quería cambiar, pero bueno, hoy que vamos a entrar en contacto con la base de datos, vamos a centrarnos en ello. Como digo, este es uno de los puntos que queremos sacar fuera de aquí. Idealmente este command handler no debería saber que estamos haciendo una query SQL para añadir un precio, sino que debería delegar esta responsabilidad en un tercero. Este tercero va a ser un repositorio, lo vamos a llamar repositorio, que va a ser nuestra entidad dentro de la aplicación, que sabe dónde está la base de datos, sabe el lenguaje con el que tiene que hablar con la base de datos, en este caso a partir de queries SQL, y es la que se va a encargar de tener una conexión disponible, de hacer las inserciones o las lecturas y notificar al caso de uso. De igual forma, en nuestro GateQuery Handler, que es nuestro caso de uso para obtener un precio a partir de unos parámetros de entrada, tenemos dos puntos claros donde hay conexión o donde hay comunicación hacia el exterior. Uno es este, que es aquel en el que estamos obteniendo el coste de un tipo de pase en la tabla base price, que si veis es la misma base para añadir que para obtener precio, eso lo vamos a ver después en los tests. Y luego por otra parte aquí tenemos un select que obtiene todas las vacaciones y va mirando por cada una de esas vacaciones en formato ISO, o sea, nos devuelve una clase de tipo date de Python. Vamos viendo si nuestra fecha que nos proporciona el usuario convertida a date también es la misma en año, mes y día que la que está en base de datos. Antes de entrar con el refactor, aquí hay una cosa que se puede hacer mucho mejor, y es que en realidad nosotros lo que queremos es seleccionar o saber, esto se llama holiday, igual, y aquí pasándole el date. Como digo, esto en realidad es tan sencillo como queremos saber si es vacaciones, por tanto no necesitamos iterar
ahora mismo porque en base de datos hay pocas fechas insertadas. Pero si esto lo hiciéramos, ¿vale? Seguimos en verde, por lo tanto, esto no tiene mucho sentido, hacer un select, traerte toda la tabla y tirar sobre ella y ver si la fecha está dentro de esa lista de holidays que nos hemos traído de base de datos. Esto a mí me gusta, vamos a hacer una variable que se llama statement. Y aquí vamos a quitar esto y aquí dentro vamos a cambiar, esto va a ser statement. Y que queda así todo en una línea. Y lo dicho, ahora tenemos esta parte que es la comunicación con base de datos, con la misma base de datos, pero con otra tabla, perdón, que se llama holidays. Y por aquí teníamos el select del coste. Por tanto, si pensamos un poco en, vale, queremos extraer esta responsabilidad, esta lógica de aquí y delegarla a un tercero, se ven como dos grandes componentes. Uno, que es aquel que se encargará de manejar el coste y básicamente el que se va a encargar de hablar con la tabla base price, y luego vamos a tener otro otro actor que es el que va a hablar con la base de datos pero respecto a la tabla holidays. Es por tanto bastante evidente que vamos a crear dos repositorios para a su vez podríamos meter toda la lógica en uno mismo, ¿vale? Porque al final es la misma base de datos. Pero creo que es importante, ya que lo estamos haciendo por el hecho de ver cómo se pueden hacer las cosas bien, vamos a romper incluso esa responsabilidad en dos. Vamos a crear un par de repositorios, uno que sepa de vacaciones, de holidays, y otro que sepa de precios, de costes, de base price. Por tanto, una vez que ya tenemos definidos la lógica que queremos sacar fuera, vamos a empezar con los tests. Estos tests a mí me gusta cuando es de infraestructura y es posible, porque no siempre es posible, pero en este caso lo es, porque nuestra infraestructura está en Docker, por tanto no tenemos ningún problema. Me gusta hacer tests de integración reales, tests que inserten, que lean y que nos garanticen que la comunicación de nuestra clase, de nuestro repositorio, está comunicándose correctamente con el exterior. Aunque sea Docker, en un proyecto en producción lo que cambiaría es la URL de la base de datos, que en este caso es el nombre del servicio de Docker, pero en un caso normal el resto de la conexión sería lo mismo, lo único que cambiaría sería la URI. Por tanto, vamos a crearnos una nueva capa aquí en test que se llama integration. La integration. Aquí vamos a crear un nuevo ficherito, como hacíamos siempre, llamado //init.py, para que esto pase a ser un módulo para que Poetry lo interprete como un módulo de Python. Y aquí dentro vamos a crear un nuevo fichero que sea test. Aquí estamos haciendo no quiero entrar muy en detalle porque cuando lleguemos a dominio veremos lo de ports and adapter que hablamos en un vídeo anterior, pero aquí estamos haciendo una implementación concreta de un puerto, estamos haciendo una adaptación de un puerto que será un puerto que sea un price repository, porque podemos tener estamos haciendo una solución con SQL, pero lo podemos hacer en memoria, toda esta parte de los repositorios. Por tanto, vamos a hacer una implementación en SQL que sea un lift price repository. A mí me gusta ponerle el sufijo integration para que quede claro que el test que estamos haciendo es de tipo integración. Y aquí sin más, pues vamos a hacer un test SQL lift price. Bueno, es que me está poniendo el repository integration. Toda esta parte de aquí la vamos a borrar porque nos genera más ruido que otra cosa. Los tests decíamos que siempre retornan none. Y en este caso el test necesitamos añadir un precio y leerlo, porque estamos viendo que en el add command handler necesitamos insertar y en el get command necesitamos leer. Por tanto, y también por sencillez, lo vamos a hacer en el mismo test, aunque no tengo una opinión muy fuerte al respecto, lo podríamos hacer en dos tests distintos, pero aquí sí que vamos a hacer un test add and get price, por ejemplo. Esto nos va a permitir, pues vamos a empezar, por ejemplo, por nuestro SQL lift. ¿Cómo nos imaginamos nuestro repositorio? Pues es un repositorio que instanciaremos, que le pasaremos una conexión. A este repositorio, pues por ejemplo, podemos hacer un save pasándole un tipo y un coste. A posterior haremos un get para validar que nuestro repositorio, list para repository, por ejemplo, get con el mismo día. Y por último haremos un expect de que expected cost, aquí la sintaxis de
no nos la está entendiendo, pero esto lo completamos ahora nosotros. Hace falta varios imports, uno es de specs, en el que vamos a importar el equal y estos dos son los que necesitamos, el equal y el spec. Aquí hay cosas que no tenemos, pero que vamos a crear ahora. Por ejemplo, la conexión. Si venimos a nuestro fichero main, la conexión se creaba aquí. Vamos, por tanto, voy a ir cerrando cosas que ya no necesitamos de momento. La conexión, por tanto, la vamos a crear aquí. La conexión es y lo vamos a hacer un from cdb import esto. Aquí, por tanto, ya tenemos la conexión. Lo que necesitamos es nuestro repositorio. Este repositorio lo podemos ya crear directamente en nuestra estructura de ficheros dentro de SRC, al igual que tenemos la capa de delivery de casos de uso. Aquí podemos añadir, vamos a añadir una nueva carpeta que sea infrastructure, que le vamos a copiar dentro el init. Y aquí a mí sí que me gusta, dentro de la infraestructura, como yo también a lo mejor es que estoy condicionado porque trabajo en un proyecto en el que tiene mucha infra, a mí sí que me gusta especificar el tipo de infraestructura que tenemos, ¿vale? En este caso MySQL, pero podemos pensar a futuro que nos integramos con GitHub o que nos integráramos con Slack o con AWS. Sí que me gusta a simple vista ver la infraestructura que tiene nuestra aplicación, porque nos permite al menos tener, como digo, a golpe, a simple vista, ver con qué se integra nuestra aplicación. Aquí, por tanto, vamos a crearnos un SQL lift price repository.python.py y aquí pues vamos a ir implementando lo que dijimos aquí que necesitamos. Necesitamos esta clase, voy a copiar, esta clase tiene un init que recibe una conexión, correcto. Esto es from PMySQL connections, importamos la conexión y decimos que tiene un save. Aquí, por tanto, aquí ya podemos hacer un from src infrastructure. Importamos el repositorio. Aquí SQL lift price. SQL lift price repository. Tiene un SQL lift price repository. src MySQL, perdón, me falta el MySQL. Correcto, ya está el import bien. Nos falta un método save que lo vamos a implementar ahora. Eso ya nos está un poco ayudando. El save lo vamos a coger de nuestro caso de uso actual, que es este. Lo vamos a copiar de momento esto para no romper nada. Por tanto, el save lo que hace, tiene un statement y tiene un type, que es y tiene un price que lo vamos a pasar a llamar coste. Este cursor, pues lo que vamos a hacer es, en vez de la conexión, vamos a hacer connection.cursor. Eso es. Y por otra parte, teníamos también un dev get by type, si no recuerdo mal, en el test le habíamos dicho que queremos, sí, pues get vamos a darle un poco más de semántica. Get, bueno, ya es de price, vamos a hacer by type. Get by type, get by type, eso es. Esto de aquí lo voy a borrar porque quiero centrarme en lo que ya tenemos en el otro caso de uso, en el get, que es esto de aquí, que es básicamente esto lo voy a cerrar. Aquí tenemos un statement que selecciona el coste, ejecutamos y retornamos lo leído. Aquí sí que tenemos en type, es lift plus type, perfecto. Aquí estoy viendo que los test no se están actualizando porque teníamos 15 al principio y ya deberíamos tener algún test más, deberíamos tener 16. Eso es, vale, ahora mismo nos está diciendo que nuestro test no tiene get. Esto viene de aquí, de que no había salvado. Voy a minimizar este panel para tener un poco de visibilidad. Vale, aquí tenemos, por una parte, vamos a crear un lift, vamos a llevarle una variable
esto que sea, vamos a añadir un tipo que no existe, vamos a tener un coste que sea 51, por ejemplo, esto que sea leaf type y cost, perdón, leaf pass type y cost, esto leaf pass type y este expected cost tiene que ser igual a cost. Aquí vamos a ver por qué está fallando y es posiblemente porque estoy haciendo donde el type, esto es igual a leaf type. Con esto, correcto, ya tenemos 16 tests, tenemos un test más, que es este de integración, es que hemos conseguido tener una clase, nuestro leaf pass SQL leaf price repository, que es el que se encarga de añadir o de salvar y de obtener el precio. Una mejora que vamos a hacer para no tener que andar creando conexiones, yo aquí idealmente me esperaría tener una factoría, por ejemplo, factory. A ver, perdón. Ay, que no me deja. SQL factory. Sí, porque esto me da la sensación que es de un binding que tengo aquí, que es por el Shift F. Sí, este. Como digo, vamos a poner aquí en esto. Yo me esperaría esto tener una factory con un método make al que no hace falta pasarle la conexión. Aquí puedes hacer esto. Esto es, vale. Tenemos una factoría que ya no necesita conexión y que por tanto esa factoría la vamos a crear en el propio repositorio. Vamos a crear una clase aquí abajo, un class SQL. Eso es una conexión, es una factoría, perdón, que esta conexión la vamos a, la que teníamos de antes, esta conexión la vamos a coger de main. Esto es esta conexión, la vamos a nosotros crear en la propia factoría. Vamos a importarnos de donde viene este create connection, aquí arriba, eso es. Entonces ahora esta factoría es autosuficiente. En el test necesitamos importar de aquí, de factory, voy a copiar esto, eso es, y volvemos a estar en verde. El test se simplifica un poco porque ahora nosotros simplemente creamos la factoría y hacemos la inserción, hacemos el get y vemos que funciona. Por esa parte, aquí lo que hemos hecho es simplificar esto. En el main veremos que esto luego va a desaparecer porque en lugar de esto lo que vamos a hacer es llamar a la factoría, crear un repositorio y en lugar de la conexión a los command handlers, insertarle el repositorio. Como decía, hemos hecho la primera de los dos repositorios, hemos hecho todo lo relacionado con el base price, pero tenemos que hacer lo mismo con los holidays. Volvemos por tanto a nuestra carpeta de test de integración y aquí creamos un nuevo test, en este caso es un SQL lift holiday repository integration.py. De igual forma aquí lo que vamos a hacer es una clase que sea un lift, eso es, en este caso, bueno, aquí se ha columpiado completamente porque es lift pass y esto es SQL, es test, esto es test, SQL, esto todo lo vamos a borrar, SQL lift pass, para que no se queje de momento, esto es SQL lift holiday repository integration, este test de aquí sobra, y lo que vamos a hacer es un par de tests para validar que uno que es vacaciones y otro que no. Si recordáis en nuestro SQL habíamos añadido estas fechas, por lo tanto sabemos unas que sí son y unas que están contenidas en la tabla y otras que no. Por tanto, voy a ir cerrando todo lo de antes, el main, el get, el SQL y esto lo puedo dejar aquí para ver cuáles me funcionan, pero aquí vamos a hacer un test que sea test find holiday. Si podemos hacer un find, podemos hacer un find holiday en el que le vamos a, esto es siempre lo mismo, esto no devuelve nada, y aquí vamos a hacer pues de igual manera
nos vamos a crear nuestro holiday repository, que crearemos la clase después, haremos un find y haremos, de hecho lo vamos a separar así, y aquí haremos un expect holiday to be, podemos hacer que existe, por ejemplo podemos hacer un not to be known. Lo que pasa es que esto está mal porque esto es be known, no es un método, sino que hay que importarlo. Entonces de aquí from expects creo que era be known, correcto. Nuestro repositorio se llama holiday repository y nuestro esto lo vamos a sacar a una, bueno, lo podemos dejar aquí. La idea a lo mejor podemos incluso parametrizarlo, podemos hacer dos tests. Para ello, pues lo mismo, igual que antes, aquí en la carpeta, en nuestra capa infraestructura, vamos a añadir un nuevo fichero que es SQL lift holiday repository.py, en el que pues tendremos una clase que es SQL, a ver si me autocompleta, SQL lift holiday repository. Este va a tener un init que va a recibir una conexión. Esta conexión es de tipo connection, que lo podemos importar después, lo puedo coger de otro fichero. Esto es none. Y eso es, aquí tenemos el cell connection. Y aquí le estábamos diciendo que teníamos un método que es find, que le pasamos una fecha en formato string y esto nos devuelve un... si esto podemos hacer, de hecho, que esto sea un bool, o bueno, que nos devuelva un date. From date, import date. Creo que es el tipo. Aquí vamos a ver. Si la conexión sabíamos que venía de MySQL connection, import connections, creo que era. Vamos a ver en la conexión aquí de donde venía. Vamos a ver en el main. Aquí, si la conexión venía de aquí, de connections, correcto. Por tanto, aquí en el repositorio esto viene de aquí, de connection, tenemos una connection, correcto. Y el date creo que no va a hacer falta y vamos a poder ponerlo en así en minúscula. Esto devuelve un date. Y esto creo que podemos hacer from date import date. O datetime. Puede ser from date time import date. ¿Puede ser? Retornar, vale, pero no retornamos nada. Entonces aquí sí que lo que vamos a hacer es en nuestro caso de uso de getPrice teníamos esta parte de aquí, perdón, la de este de aquí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es en nuestro test de holiday, no, en nuestra implementación, vamos a pegar esto aquí, esto retornarnos, vamos a hacer un return de esto. Esto va a ser cursor siendo connection.cursor, un poco muy parecido a lo que hicimos antes. Aquí lo que estamos es ejecutando esto y por tanto ya deberíamos estar a punto de estar en verde. Ahora se está quejando del test porque este be-none no es de aquí. Yo creo que es de from duplex expects import be-none. Puede ser. Ah, no, perdón, esto es be-none, estaba bien, pero esto no es factory, esto es from expects. Esto es holiday repository y por tanto ahora nos dirá, vamos a ver el error, estamos cada vez más cerca, nos dice que está, claro que no, esto no lo encuentra y no lo encuentra porque tiene que importarlo. Esto es from src infrastructure MySQL holiday repository, importamos el repositorio. Nos está diciendo que esto es SQL lift holiday repository, SQL lift holiday repository. A ver.
repository SQL, a ver, que a lo mejor el nombre está mal escrito. Esto necesita, igual que antes, vamos a aprovecharnos de lo que ya sabemos, del price, que tenemos una factoría, y vamos a hacer exactamente lo mismo aquí. Vamos a aprovechar esto. De hecho, aquí vamos a hacernos una factoría. La diferencia es que, perdón, esto... Vamos a venirnos aquí a este repositorio. Vamos a venirnos, vamos a reducir, hacer un poco de sitio. Aquí abajo nos vamos a pegar lo que será nuestra factoría, que de igual manera tiene importa la conexión, devuelve un repositorio como el de arriba pasándole la conexión, y lo que nos va a faltar es importar este connection, este create past connection, que lo vamos a poner aquí. Por tanto, tenemos esta factoría que en nuestro test del holiday vamos a poder hacer .make. Esta factoría la vamos a importar de aquí. Bueno, me está poniendo la coma por el formateo, pero yo creo que con esto ya estamos en verde, efectivamente. Ya tenemos nuestros dos tests unitarios y nuestros dos tests de integración. Vamos a hacer un test ya rápido y para ir acabando, para aquellas que no sean vacaciones. Vamos a hacer un test does not find holiday, que de hecho podemos, si miramos en el init SQL, aquí teníamos como estos, por ejemplo, estos eran vacaciones. Entonces esta es la que no debería ser none, y esta es la que debería ser none. Vamos a ver, porque posiblemente hay algo mal. Claro, me dice que es 0. Lo que tenemos que hacer entonces es, si es un find holiday, esto lo que nos está encontrando, voy a cerrar todo esto. Si miramos la implementación, perdón, aquí si navegamos, esto está seleccionando uno y esto claro, aquí en realidad no está devolviendo el date. Lo que nos está haciendo es select, select one, y aquí lo que hay que hacer entonces es, como hacíamos en el get query handler, en realidad lo que queremos es, de seleccionamos uno. Claro, esto en realidad es que esto es un booleano, entonces podemos hacer que vamos a hacer que esto is holiday y esto que sea to be false. Vamos a hacerlo mejor, adaptar un poco lo que necesitamos. Esto en be none es be, vamos a tener un be false y un be true. Este va a ser, este es holiday, por tanto es be true. Este por tanto va a ser esto va a ser un be, esto va a ser be false, y por tanto vamos a hacer un is holiday. Vamos a hacerlo de otra manera, que en nuestro repositorio esto pasa a ser un is, esto es un bool, y aquí lo que vamos a hacer es el casteo de esto que nos devuelve 0 o 1 en función de lo que encuentra. Vamos a hacer que eso sea un booleano, ¿correcto? Tenemos ahora, por tanto, un test que nos valida esta fecha. De hecho, si la buscamos, nos debería aparecer. Claro, no nos aparece aquí, pero esta, si la buscamos en el SQL, es esta de aquí, ¿no? Claro, porque está con comillas simples. Eso, si lo quitamos, de hecho, eso está aquí. De cambio, estas tres, de hecho, podemos hacer las tres, pero con una de ellas no sirve. Ya tenemos un repositorio holiday que nos permite validar si una fecha es vacaciones, tanto si es como si no es. Con todo esto que hemos hecho, como decíamos al principio, la idea era mover toda esta complejidad hacia afuera. Entonces, si empezamos por el add price, y ya para ir acabando, que es el más sencillo, lo que queremos reemplazar es esta llamada para que en lugar de recibir una conexión, recibamos un lead price
repository. En este caso, de momento va a ser SQL leaf price repository, que este lo vamos a importar porque este que me ha añadido no tiene nada que ver. Este es el de SQL price, este es de aquí. Vamos a hacer, por tanto, tener un repositorio que sea igual al que recibimos por constructor, y que por tanto aquí toda esta parte sea tan sencillo como hacer self. Aquí habíamos dicho que esto era safe, correcto. Aquí el coste, le habíamos dicho que el safe tenía que ser, el coste tenía que ser de tipo entero, por tanto vamos a hacer el casteo aquí a entero. Y nos va a seguir fallando, ¿por qué? Pues porque nuestro main ahora mismo, claro, nos dice que esto que no quiere una conexión, que quiere un leaf price repository. Este leaf price repository que va a venir a sustituir esto, este leaf price repository, pues será igual a nuestro SQL leaf price repository, pero a la factoría. De hecho, si venimos y navegamos aquí, el que queremos es este. En nuestro main lo que queremos es la factoría, hacer, así. A ver, vamos a reemplazar esto. Aquí por un make tenemos el repositorio, esto lo vamos a importar, la factoría la importamos del price repository y por tanto se la pasamos aquí. De igual forma vamos a necesitar un lift holiday repository, que ya como estáis viendo aquí, en el caso del get price necesitamos los dos. Necesitamos por tanto el price y el holiday. Y ya con esto, cuando acabemos con este refactor, que es esto que vamos a ver aquí, esto ya no recibe una conexión, esto lo vamos a borrar, sino que esto va a recibir, por una parte, va a recibir lo que veamos, esto lo podemos ir cerrando, en nuestro main recibe un lift price repository de tipo SQL lift price repository y un lift holiday repository, que es de tipo lift SQL lift holiday repository. Esto lo vamos a importar, como no lo tenemos va a ser muy parecido a este, vamos a duplicar la línea. Esto lo que cambia es que es SQL de holiday y que el que recibe es este. Esto ya se va simplificando mucho, ya estamos teniendo aquí el SQL, si venimos aquí, este se llama así, que a lo mejor me estoy confundiendo con el nombre, eso es, lo estaba escribiendo mal. Aquí lo que vamos a hacer es pues asignar a self uno y a self el otro, el holiday. ¿Esto qué nos va a permitir? Pues aquí reemplazar este get por el coste. Esto lo vamos a poder borrar y aquí vamos a hacer un self list price repository get by type, creo que era, pasándole el tipo. Vamos a hacer que en este statement, este is holiday, esto pues de igual forma, esto va a pasar a ser self list holiday is holiday, pasándole nuestro date, que ya no hace falta ni, bueno, si nos hace falta el ISO date para el if de debajo, perdón. Vamos a quitar esto de aquí. Y por último, vale, este holiday nos está diciendo que este espera un SQL. Vale, esto es posible que aquí en el tipo, claro, este lo que devuelve, a ver, este live holiday es un holiday repository, que esto va a cambiar y esto es SQL holiday, la factoría es esta, correcto. Si venimos aquí, la factoría es esta, que se llama así y se llama así. Era un tema más de solucionar los imports y estamos en verde. ¿Qué hemos
he conseguido en este vídeo? Pues vemos aquí, yendo de afuera adentro y por repasar un poco, nuestra capa delivery es nuestro controlador que solo entiende request, crea el comando y llama al caso de uso. Y ahora nuestro caso de uso ya no tiene lógica de infraestructura. Nuestro caso de uso recibe un repositorio, que ahora mismo esto no está bien porque está recibiendo de infraestructura cuando debería recibir algo abstracto y que puede ser intercambiable, pero eso lo veremos cuando lleguemos a la capa de dominio. Lo principal, que hemos empujado la responsabilidad fuera de aquí. En el caso del AddPrice Command Handler está perfecto, a mi forma de ver el código, aquí habría poco que hacer. Sí que es verdad que en el Query Handler hemos sacado fuera para obtener el coste, el precio a partir de un tipo y saber si una fecha es vacaciones o no, pero aún así, como veis aquí, hay bastante lógica que en próximos vídeos, cuando entremos en dominio, solucionaremos. Aún así, es importante ver que han cambiado las dependencias, ya no recibimos una conexión, sino que recibimos un colaborador. La conexión ya no se crea en el main, sino que se crea a nivel de factoría. Tenemos nuestras propias factorías, que son las que saben lo que necesitan para instanciar el repositorio, y es nuestro repositorio el que tiene toda la comunicación con la base de datos. Creo que es muy interesante, a mí personalmente es una de las capas que más me gusta, porque es donde de verdad te integras con el exterior y ves cosas funcionar, como puede ser aquí, con una base de datos. Y nada más, muchas gracias por aguantar, perdón porque ha sido un vídeo un poco más largo, pero nos vemos en el siguiente. Chao, chao, chao.